Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video para no perderse ninguna de nuestras historias impactantes. Hoy tenemos un tema que los dejará sin palabras. Lo que ocurrió entre Azal Kaya y Aatay Ulusoy ha dejado a todos boquiabiertos. Lo que comenzó como una velada tranquila terminó con un giro inesperado y dramático. Todo sucedió en una noche común, cuando Azal, sin ninguna intención de causar problemas, tomó el teléfono de Aatay. Lo que vio en la pantalla la dejó sin aliento. Según fuentes cercanas a la pareja, todo comenzó cuando estaban en casa disfrutando de una noche relajada. Azal, sin mala intención, tomó el teléfono de Aatay, ya que son una pareja de confianza mutua. Sin embargo, al desbloquearlo y ver las notificaciones, todo cambió en un instante. Los mensajes que aparecieron en la pantalla la dejaron helada. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad en cuestión de segundos. Los mensajes provenían de un número desconocido, pero el contenido era claro y directo. Eran palabras cariñosas, conversaciones con tono cercano y detalles que indicaban que había algo más de lo que Aatay le había contado. El impacto fue tan fuerte que Azal sintió que el mundo se le venía encima. La presión en su pecho aumentó, su visión se volvió borrosa y, antes de que pudiera procesarlo, todo se tornó negro. Había perdido el conocimiento. El hecho de que Azal no solo estuviera afectada emocionalmente por lo que vio, sino también físicamente, mostró la magnitud del impacto que causaron esos mensajes. Después de todo, cuando una persona siente que su confianza ha sido traicionada, no solo hay una respuesta emocional, sino también física. La sensación de angustia puede afectar el cuerpo de manera sorprendente y, en este caso, Azal fue testigo de cómo su propio cuerpo reaccionaba ante un shock emocional. Este evento no solo afectó su relación con Aatay, sino que también cambió la forma en que veía las situaciones cotidianas. Aatay, que estaba en otra habitación, escuchó un ruido sordo y corrió inmediatamente para ver qué había sucedido. Al verla en el suelo, se alarmó y trató de despertarla con desesperación. La agitó suavemente, llamándola por su nombre, pero Azal no reaccionaba. Sin perder más tiempo, llamó a urgencias y en pocos minutos una ambulancia llegó a su residencia. Es fascinante cómo en situaciones de emergencia, la rapidez en la toma de decisiones puede marcar una diferencia significativa. El hecho de que Aatay actuara tan rápidamente al ver la situación crítica de Azal muestra cuán profundamente preocupado estaba por ella. En ese momento, toda la relación, las tensiones subyacentes y los sentimientos de confianza o desconfianza pasaron a un segundo plano. Solo importaba el bienestar físico y emocional de Azal, y eso es lo que claramente le preocupaba a Aatay en ese momento. Los paramédicos la atendieron rápidamente y, tras estabilizarla, la trasladaron a un hospital cercano. Durante el trayecto, Aatay no se separó de ella ni un solo segundo, visiblemente preocupado. Una vez en el hospital, los médicos confirmaron que había sufrido un desmayo por el shock emocional. La tensión y el estrés repentino la habían llevado al límite. Al llegar al hospital, todo lo que podía pensar Aatay era que había algo que debía aclarar. Estaba dividido entre la preocupación por la salud de Azal y la necesidad de explicarse, de dejar en claro la situación. Sin embargo, el ambiente del hospital, la fragilidad de la situación y el estado de salud de Azal parecían haber dejado de lado los problemas emocionales y relaciones que los afectaban. A medida que los minutos pasaban, se hacía más evidente que el tiempo era esencial para comprender qué había sucedido realmente, pero el estrés acumulado estaba claramente afectando la mente y las emociones de ambos. Cuando finalmente despertó, su primera reacción fue de confusión. Miró a su alrededor y vio a Aatay a su lado, con los ojos llenos de angustia. ¿Qué fue lo que vi?, preguntó con la voz débil pero con determinación. No había marcha atrás, la verdad estaba ahí, escrita en esos mensajes, y ahora todo dependía de la explicación que Aatay pudiera darle. El despertar de Azal fue un momento crucial, ya que no solo se trataba de recobrar la conciencia física, sino también de reconectar emocionalmente con la situación.
La pregunta que lanzó al aire no solo estaba dirigida a obtener respuestas de Atai, sino también a procesar el dolor y la confusión que experimentaba. El acto de despertar en medio de esa incertidumbre es una representación de cómo las personas enfrentan las realidades difíciles en su vida personal. La necesidad de entender y la frustración por no poder tener todas las respuestas de inmediato es un sentimiento común cuando algo parece desmoronarse frente a nuestros ojos. El actor intentó calmarla, asegurándole que todo era un malentendido. Dijo que los mensajes no significaban nada, que eran de una amiga cercana y que la situación no era como parecía. Sin embargo, la expresión en el rostro de Asal reflejaba una mezcla de dolor y escepticismo. Si fuera tan simple, ¿por qué no me lo mencionaste antes?, preguntó con frialdad. La tensión entre ambos aumentó. Los intentos de Atai por tranquilizar a Asal eran legítimos, pero la frialdad con la que ella respondió reflejaba el dolor profundo que sentía al ser puesta en esa situación. Las palabras de Atai, que pretendían calmar la situación, no lograban borrar el malestar. Por el contrario, cada intento parecía aumentar la distancia entre los dos, revelando cómo una pequeña grieta de desconfianza puede expandirse en una relación. La tensión en la habitación era palpable. Nadie sabía cuál sería el siguiente movimiento de Asal. ¿Confiaría en la explicación de Atai o tomaría una decisión drástica? La situación estaba al borde de un punto sin retorno. Mientras tanto, los medios ya comenzaban a difundir rumores sobre lo ocurrido, y las redes sociales se llenaban de especulaciones. Lo que inicialmente parecía ser un pequeño malentendido estaba ahora en el centro de la atención pública. Los medios de comunicación, siempre ávidos de sensacionalismo, comenzaron a cubrir la noticia, creando una atmósfera aún más difícil de manejar para Asal y Atai. Las redes sociales también jugaron un papel importante al llenar el vacío informativo con rumores y teorías que solo aumentaban la incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de lo ocurrido. Cada uno de estos factores externos presionaba más y más sobre una relación que ya estaba al límite. Este inesperado giro en la relación de Asal y Atai ha dejado a todos con muchas preguntas. ¿Podrán superar esta crisis o será este el final de su historia? Lo que sí es seguro es que este drama aún no ha terminado. Lo que empezó como una noche tranquila y aparentemente inofensiva se ha transformado en un drama digno de un guión de telenovela, pero esta vez, los protagonistas son personas reales. La pregunta que todos se hacen es si este escarceo es lo suficientemente fuerte como para romper una relación que muchos consideraban sólida. Las próximas semanas serán clave para determinar qué sucederá entre ellos. Por ahora, solo queda esperar y ver si, con el tiempo, la verdad emerge o si el escándalo se apaga. Si quieren saber más detalles y actualizaciones sobre esta impactante historia, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que Atai está diciendo la verdad o hay algo más detrás de estos mensajes? Nos vemos en el próximo video con más historias impactantes.